Corazón Franciscano, un espacio para los enamorados de Cristo. Institución Universitaria SESMA, Pastoral Universitaria. Señoras de mí, un instrumento de tu paz. Señoras de mí, un instrumento de tu paz. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, nuestra querida comunidad pastusa que escucha a esta hora nuestra emisora, la potente y popular Ecos de Pasto. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes desde la pastoral universitaria de la institución universitaria SESMA, o el SESMA, como mucha gente lo conoce, desde que nació esta obra educativa del corazón franciscano capuchino de nuestros hermanos de la Orden de Frailes Menores. Les agradecemos esta sintonía que ustedes hasta ahora nos colocan en su radio, en su casa, donde ustedes están. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un saludo de paz y bien para ustedes, para sus familias. Y desde acá, desde estudio, estamos aquí, el equipo de Pastoral Universitaria. En esta ocasión, habemos dos personas, ¿no? Nuestra querida Fernanda Romero, nuestra psicóloga de Pastoral, la persona que está atendiendo con un corazón dispuesto a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad universitaria. Y quienes habla, Heldrich Melo, soy hermano de la Orden Franciscana Seglar, de la Tercera Orden de San Francisco de Asís, con más de 800 años de vida. Les agradezco en verdad por este espacio. ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto volver a encontrarnos en esta noche aquí, en el estudio de Ecos de Pasto. Buenas noches, para mí también es un gusto poder compartir este espacio con ustedes cada jueves, y también es muy importante para nosotros poder percibir su apoyo, su compañía, y también muchas frases de gratitud a lo largo de estos días, de poder pronunciar también nuestros sentimientos, de poder llegar a ustedes también, y muy agradable también poder compartir en esta ocasión la vida de San Francisco de Asís. Sí, precisamente, queridos radioescuchas, queridos oyentes, hoy iniciamos una serie de temas muy acordes a nuestra espiritualidad, a la identidad de nuestra institución universitaria SESMA. Ustedes saben que la IU SESMA es una entidad católica. Nace de una acción pastoral del padre Guillermo de Castellana, quien era franciscano capuchino de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, y que desde ese entonces ha sido un ala más de misión de esta grandiosa comunidad a quien tanto la queremos y le debemos, incluso en el suroccidente. Muchas de los municipios, pueblos, especialmente del Alto Putumayo, fueron fundados por esa comunidad cuya misión es anunciar el Evangelio, así de sencillo, ¿no? Tanto que Pablo VI los llamaba los bulldóceres de la iglesia, porque donde ellos iban habrían caminos. Muchos caminos del Alto Putumayo existen gracias a la acción de esta hermosa comunidad, muy respetable y también respetuosa de las culturas, ¿no? Tú vas al Putumayo y encuentras fotografías de ellos con las comunidades indígenas, compartiendo su cultura, no interrumpiendo, no obligando, sino demostrando que Cristo está acompañándolos a través del amor que se pueda profesar. Precisamente, Fernanda, estamos entonces iniciando una serie de temas que acerca de un personaje que obviamente es muy nuestro, ¿no? San Francisco de Asís. A partir de hoy entraremos en analizar con ustedes, queridos oyentes, ese proceso vocacional de San Francisco de Asís, un proceso vocacional que lo lleva a ese encuentro con Dios. Jesucristo es nuestro referente por excelencia. A Él tenemos que llegar. Él es, para todo cristiano, católico, no católico, Él es nuestra meta, nuestro punto de llegada. En nuestro caso, Francisco de Asís se convierte en un guía, en alguien muy especial que nos ha delimitado ciertos caminos para poder llegar a Jesús, de acuerdo a una espiritualidad muy bonita, que es la espiritualidad del servicio, ¿sí? La espiritualidad del amor, de la entrega total, sin esperar nada a cambio.
Eso lo hizo San Francisco tomando obviamente el ejemplo de Jesucristo. Entonces hoy empezamos, Fernanda, esa serie de temáticas que vamos a relacionarlas muy a nosotros, ¿no? No nos vamos a enfrascar o solamente tomar en cuenta a un San Francisco de hace 800 años, no, sino cómo eso lo contextualizamos en el hoy, en nuestra sociedad y más que todo cómo nos podemos sentir identificados en nuestra propia vida. Hoy empezamos con un encuentro que es de esos encuentros vocacionales de Francisco, que los franciscanistas, los autores de grandes libros de franciscanismo, lo denominan el encuentro consigo mismo. Y usted, Fernanda, pues es la dura ahí de la psicología, de la mente. Entonces vamos a entablar un diálogo muy bonito acerca de qué se trata. Empecemos por ahí, Fernanda, antes de entrar en materia ya con San Francisco. ¿De qué se puede tratar ese encuentro consigo mismo? ¿Puedes tú explicarnos desde tu conocimiento, por favor? Bueno, en primera instancia quiero hacer como una aclaración, ¿no? La primera aclaración es acerca de la visión que generalmente tenemos acerca de la espiritualidad. Teniendo y comprendiendo que la espiritualidad no solamente son momentos de oración, no son momentos de celebración, no solamente son momentos en el que incluye un retiro. Uh-huh. La espiritualidad es nuestro estilo de vida, es transversal a todo lo que nosotros hacemos, a nuestros objetivos, a nuestros lineamientos. Ese encuentro consigo mismo precisamente hace parte de llegar a esa espiritualidad. En apariencia es fácil. Toda la gente dice, no, yo me conozco a mí mismo, yo sé cómo actúo, yo sé cómo pienso, es más, he vivido conmigo mismo desde que nací. Pero resulta que esta tarea no es tan sencilla. Estar consigo mismo y comprender, estar con uno mismo es comprenderse, es ese comprender de mis limitaciones. Si ya conozco la parte positiva de mí, lamentablemente no es tan agradable reconocer mis defectos y mis limitaciones. Y esa es la invitación que nos hace Jesucristo a nosotros. A partir de tus limitaciones es donde empieza verdaderamente la tarea espiritual. Es un proceso de crecer, de tener la idea de que nosotros somos humanos. Porque esa deshumanización está en eso, en creerme que soy perfecto. A lo largo de creer de que soy perfecto, simplemente voy lastimando a la otra persona. Y no solamente lastimo al otro, sino que hay una personita que se lastima aún más, y es uno mismo. Ese proceso de aceptación es el más complicado, es el más difícil. Un proceso de conocimiento, Fernanda, yo siempre parto de un hecho, ¿no? Uno, para conocerse uno mismo es muy difícil, ¿cierto? Adentrarse. Es más, yo me atrevería a decir que más te conocen los terceros, las personas de afuera, que tú mismo, ¿sí? Y eso es importante a veces tener en cuenta cuando uno convive con una serie de personas o con un grupo. Cuando a ti te digan, por ejemplo, sí, mira, tú estás fallando en eso y ya, o tú estás manifestando esto, mira, tú estás muy margeniado, muy estresado en tus acciones, qué sé yo, es porque realmente algo está pasando, ¿no? Uno siempre tiende a la negativa, ¿cierto? Justificando obviamente que uno se conoce mejor que cualquier persona, y eso es falso. Hay que hacer un proceso. Precisamente ese proceso lo vivió Francisco de Asís. Acá lo enmarcamos en dos aspectos, en un aspecto muy humano, obviamente, pero también en un aspecto de buscar la trascendencia de un ser espiritual. Francisco empezó un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, de autorregulación, desde muy temprana edad, ¿no? Porque obviamente en los designios de Dios estaba que él tenía que causar también o ser fermento en esta tierra. En este encuentro vocacional de consigo mismo, Francisco vive una serie de cosas, ¿sí? Recordemos en ese momento de la Edad Media, baja Edad Media, pues la mayor honra que podía tener un joven, o mejor dicho, el proyecto de vida de un joven era ser noble, ¿sí? Por lo general. Y no había medias tintas, o eras rico o noble o eras pobre y desamparado y chao.
Francisco no se escapaba a eso, ¿sí? Y en ese proceso empieza también a buscar sus sueños, ¿no? A buscar su proyección, su meta. Pero unos son los planes del hombre y otros son los planes de Dios, ¿cierto? Y eso yo creo que nos cae a todos. Francisco entonces se enlista en la guerra contra Perusa, y empieza ese proceso de buscar sus sueños, lo que él quería, que era ser caballero, ¿no? Partamos de ahí. Tenía dentro de su proyecto ser caballero, y se enlista a la guerra. Pero en 1202 cae prisionero, cuando sale a combatir, cae prisionero, ¿sí? Aproximadamente queda un año aproximadamente de preso, y ahí es donde empieza su proceso de autorreflexión. Momentos de crisis, ¿no? Momentos de crisis, queridos oyentes. ¿Por qué razón el ser humano, para reflexionar, por lo general, porque no todos son así, pero por lo general siempre tiene que haber un momento de crisis? No sé tú. La crisis es uno de los elementos vitales en todo ser humano. ¿Por qué razón? Cuando una situación se sale de mis manos, debo de acceder a mis recursos personales, familiares. Mientras no tengo una dificultad, no me pongo en la capacidad o no me mido a mí para poder enfrentar una situación. Y también está esa capacidad de sentir insatisfacción. No estoy satisfecho con lo que siento, con lo que pienso y con lo que me está sucediendo. Es entonces cuando uno ya reflexiona y uno dice, bueno, estoy aquí, estoy en estas condiciones, ¿con qué elementos yo cuento? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tiene que haber prácticamente como ese sacudón, llamémoslo de esa manera, como esa tormenta, para que después se despliegue una oferta dentro de mí mismo de posibilidades. Pero eso uno tiene que estar como muy atento a esas posibilidades, ¿cierto? Porque mucha gente se puede quedar en la crisis, quedar en el problema y no poder salir de ahí. Eso se presta muy fácilmente porque a nosotros como seres humanos no nos gusta enfrentar la realidad. Generalmente vivimos escondiendo y vivimos aplazando lo que no queremos hacer. Como ese encuentro conmigo mismo, como ese encuentro con la humildad. La humildad es ese espacio que me permite comunicarme conmigo mismo. ¿Qué quiere decir? Yo no soy humilde, yo me creo perfecto, entonces no me estoy aceptando. No acepto una realidad, no acepto que a mí me están dejando, por ejemplo, por otra persona. No puedo aceptar que alguien en X o Y cosa sea mejor que yo. Entonces empiezo a poner de manifiesto mis defectos, esos defectos que a largo plazo lo único que permiten es fortalecer esa disputa entre mí y las otras situaciones que se me están presentando en el momento. Entonces la idea es enfrentar y dar solución, siempre dar solución. Por eso vivimos aplazando. Nuestra vida es un constante aplazar de muchísimas cosas. Entonces es ahí donde radica la dificultad. Y es muy importante que aparte de que hagamos esa reflexión, empecemos a dar pasitos para enfrentar las cosas que no nos gustan. Y en este caso es mucha más ardua la labor porque tengo que enfrentar precisamente lo que no me gusta de mí mismo. No es fácil aceptar los defectos de uno mismo. Por eso a la gente no le agrada en consulta, a la gente no le agrada cuando hay otra persona que le dice el error y el defecto es este. Sí, eso es como complicado, ¿cierto? Siempre va como una negativa, ¿no? Como el mecanismo de defensa, me imagino, ¿no? Que también se activa. Cuando Francisco cae prisionero, ¿sí? Él tiene ciertas diferencias con los presos normales. Recordemos, ¿no? Baja Edad Media, están las mazmorras, ¿no? Por lo general, pues obviamente los prisioneros no eran bien tratados, ¿sí? Eso es apenas entendible en esa época. Pero hay unos aspectos que muestran de San Francisco ciertos rasgos diferentes. Una persona cuando cae presa, lo primero que me imagino que entra en una depresión, ¿cierto? Una depresión, ¿sí? En esa crisis, ¿sí? Sin embargo, él empieza en la cárcel a tener
empieza a concentrarse en buscar su yo interior, ¿sí? En buscar sus propios, su razón de ser, ¿sí? En buscar el porqué de esas situaciones, el porqué de esa crisis, del momento que era el haber caído preso. Empieza él a buscar causas y efectos de esa situación que estaba viviendo, ¿sí? De ahí que empieza a reflexionar, bueno, yo qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que debo hacer con mi vida, ¿sí? Entonces, importante también porque muchos lo hemos vivido, ¿no? En algún momento de crisis a mí uno se pregunta, Dios mío, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica en mí, ¿sí? Tal vez la respuesta a esa crisis. Francisco empieza entonces ahí, en ese momento, a tener un momento de crisis, de un momento de autorreflexión, ¿sí? El porqué de las cosas. Entonces, empieza a comparar sus sueños con lo que le está pasando. Mira, yo quería ser un noble, quería ser un caballero, pero estoy en la cárcel, ¿sí? Caí preso, estoy siendo maltratado, me imagino, tal vez. Y al parecer la cárcel, ese momento empieza a dejar secuelas en su corazón, ¿sí? Un primer momento crítico de Francisco, ¿cierto? Dentro de ese proceso vocacional. Nosotros, ¿cómo podemos tomar esos momentos de crisis para un mejor estar, Fernanda? ¿Cómo puedo yo tomar un momento de crisis fuerte en mi vida, pero que me ayude a mí a mi crecimiento y a focalizar más mi proyecto de vida? Es muy puntual, ¿no? Cuando se presenta la crisis, la idea es que es como caer y volverse a levantar, pero levantarse ya con una experiencia. Si a mí ya me pasó algo negativo acerca de un sueño, entonces ya pongo en duda si verdaderamente lo que estoy pensando, si lo que he construido durante tanto tiempo es lo correcto. No es fácil aceptar, obviamente también es muy doloroso. Se van aceptando las heridas emocionales que se traen a lo largo de la vida. Solamente cuando se crea esa cosita de que yo digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me está pasando todo lo contrario a lo que yo quiero. Entonces, uno tiene que volver a restablecer ese proyecto de vida. El proyecto de vida no es a la fuerza. Tiene que ser en cierta medida flexible, porque hay muchas cosas que no se me van a dar, pero tengo que darme la oportunidad. Cuando Francisco cae, porque el estar consigo mismo y apelar a su vocación es un proceso, eso no es de hoy a mañana. Exacto. Es gratificante para nosotros poder leer la vida de San Francisco en cuanto a su vocación, que uno lo lee, bueno, dice, es este pedacito, no, fueron muchos años, ¿sí? Entonces no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a vivir de esa manera. Entonces, ese es el costo de desaprender, ese dolor, ese resentimiento que causa comprender que lo que he hecho hasta el momento no está bien, porque siempre buscamos justificación cuando nosotros decaemos, cuando algo falla en nosotros. Y la idea no es justificar, la idea es empoderarse con coraje y aceptar la realidad que yo estoy viviendo. En ese sentido es muy claro, ¿no? Cuando hablamos de esos momentos, de ese proceso vocacional de Francisco, el primer encuentro que se llama consigo mismo, obviamente no fue una etapa, ¿no? Vamos a hablar a lo largo de muchos jueves, ¿sí? Esos temas tan interesantes porque también nosotros nos entendemos identificados con estos procesos. Cuando hablamos del encuentro vocacional consigo mismo, es un encuentro que duró muchos años, tú lo has dicho, que Francisco lo vivió constantemente hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte, él estuvo constantemente adentrándose en sí mismo, ¿sí? Para ese crecimiento, para esa conexión, porque él sabía que si él se adentraba en sí mismo, también encontraba a Dios ahí, y también encontraba respuestas de Dios, ¿sí? Eso viene de un plano espiritual muy bonito, como yo dentro de mí encuentro también la respuesta a muchas cosas, y la palabra de Dios también está dentro de mí. Entonces Francisco se trataba de hacer ese ejercicio constantemente, ¿sí? Tanto incluso que él reflexiona muchas veces acerca de su
de su propio estilo de vida, ¿no? Y él se autoevaluaba y decía, no, yo como que estoy cayendo en ciertos errores, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, tú sabes que en la Baja Edad Media era muy común darse cilicio, ¿no? Lo que llamamos hoy en día darse látigo, pues, ¿sí? Como un proceso de autocastigo acerca de ciertas acciones que no eran tan buenas. Bueno, pues ese era el pensamiento de esa época, y Francisco lo hacía de muchas maneras, ¿sí? Decía, por ejemplo, ¿no? un acontecimiento dentro de su vida que en algún momento empezó a pensar en tener familia, ¿sí? En cómo sería eso de vivir una sexualidad, ¿sí? Conformar un hogar, ya estando dentro de esa vocación como tal, ya viviendo la vocación. Y resulta que él se desnudó y dijo, no, eso está mal. Se desnudó y se lanzó a la nieve, ¿sí? Completamente desnudo, se lanzó a la nieve para autocastigarse, ¿sí? Pero luego es un proceso de reflexión muy bonito, ¿no? Con la nieve misma forma a una mujer con unos hijos y empieza a imaginarse ese proceso de marital, ¿sí? ¿Cómo se sentiría? Pero el castigo que él se hacía en su cuerpo era constante, tanto que reflexiona, y a lo último, antes de morir, él escribe, ¿no? Yo castigué mucho al hermano cuerpo, porque ahí reconoce que también falló en eso, ¿no? Yo lo castigué mucho, que es un templo del Espíritu Santo, que también es un regalo de Dios, yo lo castigué y lo maltraté. Entonces el proceso vocacional consigo mismo fue constante. Yo creo que eso es lo que debemos hacer constantemente, ¿cierto? Un proceso de reflexión constante, ¿no? Para lograr ese bienestar, creo yo. Importante el mensaje que nos ha dejado Jesucristo, ¿no? Él no vino aquí a entregarnos un camino de perfección ni de santidad. Él vino a entregarnos un camino de aceptación y de humildad de lo que nosotros somos como personas. Entonces es muy importante no solamente la reflexión, sino la acción. Generalmente reflexionamos todo el tiempo o nos damos látigo, como decía usted en un momento, pero resulta que no hacemos nada en absoluto para que esa situación cambie. Entonces es invitarlos a que se den la oportunidad de vivir de la mejor manera y de aprovechar este espacio que tenemos aquí, porque Dios nos ha regalado esta vida precisamente es para ello, ¿no? Para vivirla con todo lo que implica. Muy bien, Fernanda, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a ustedes entonces. Este tema vamos a seguirlo construyendo, no nos preocupemos, vamos a seguir charlando acerca de estos momentos y poner también nuestra vida aquí, a ver, conjugarla con esa vida de San Francisco. Les agradecemos entonces, nos despedimos, Fernanda, que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, y nos encontraremos entonces el próximo jueves a la misma hora. Un abrazo para ustedes y que Dios les bendiga, paz y bien. Paz y bien.